El viento nocturno soplaba con fuerza sobre el desierto fronterizo. El cielo, cubierto de estrellas, parecía observar con indiferencia el sufrimiento de quienes se encontraban allí, atrapados entre la esperanza y la desesperación. En medio de ese silencio interrumpido solo por los grillos y el crujido de la arena bajo los pies, una mujer se arrodillaba al pie del muro metálico, ese monstruo frío y oxidado que dividía mundos. Se llamaba María López, y sus mejillas húmedas brillaban por las lágrimas que no podía contener. Sus manos temblaban, y su cuerpo, delgado y agotado, parecía a punto de desplomarse. Había caminado durante días, arrastrando consigo no solo una mochila raída, sino también el peso de sus recuerdos, sus miedos y la voz de su hijo, que resonaba en su mente como un eco persistente. «Mamá, ¿cuándo volverás?». El muro se levantaba imponente ante ella, como un gigante insensible que no entendía de sueños ni de corazones partidos. María apoyó la frente contra el metal frío y cerró los ojos. Sentía que todo su esfuerzo había sido en vano, que las horas de hambre, los pies ampollados y el miedo constante no la habían llevado a ninguna parte. Allí estaba, sin poder avanzar, sin poder regresar, atrapada en la frontera de su vida. En ese instante de profunda soledad, su llanto brotó con más fuerza. «Dios mío, ¿por qué me trajiste hasta aquí? ¿Por qué siento que todo se derrumba?», murmuró con voz quebrada. El eco de sus palabras se perdió entre el desierto, y por un momento creyó que nadie la escuchaba. Pero la historia que estás por conocer no es solo de dolor. Es también de fe, de resistencia y de milagros que se revelan en los lugares más oscuros. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, porque aquí encontrarás relatos que tocan el alma y muestran cómo incluso en la mayor desesperación puede surgir la esperanza. María no siempre había sido esa mujer vencida que lloraba bajo las estrellas. En su interior había una fuerza latente, una historia que comenzó mucho antes de que sus pasos la condujeran al muro. Nació en un pequeño pueblo de Oaxaca, rodeada de montañas verdes y cielos despejados. Sus recuerdos de infancia estaban llenos del aroma del maíz tostado en el comal, del sonido de los mercados repletos de voces y colores, y de las fiestas donde la música de banda resonaba en cada rincón. Sin embargo, también recordaba la pobreza que marcaba cada día. Su familia vivía con lo justo, a veces menos. Desde niña aprendió a trabajar la tierra, a vender en el mercado, a cargar agua desde el pozo más cercano. Sus manos, endurecidas antes de tiempo, contaban la historia de una vida de sacrificios. La esperanza que la mantenía firme tenía un nombre: Mateo, su pequeño hijo. Él era la razón por la que había soportado todo, y también la razón por la que se encontraba ahora frente al muro, tan lejos de él. Lo había dejado al cuidado de su madre, con el corazón desgarrado, pero convencida de que algún día podría darle lo que en su tierra parecía imposible: un futuro. Los recuerdos de Mateo eran como cuchillos dulces que la atravesaban en esa madrugada. Veía su sonrisa desdentada, escuchaba sus risas en el patio polvoriento de la casa, sentía sus pequeños brazos rodeando su cuello cuando se despedían. Esa despedida había sido la más dolorosa de su vida, y cada paso desde entonces estaba marcado por esa ausencia. El desierto, con su inmensidad silenciosa, parecía burlarse de su fragilidad. María respiró hondo, intentando calmar el torbellino de pensamientos que la consumía. Miró hacia lo alto del muro y pensó: ¿de verdad este es el final de mi camino? No lo sabía. Lo único que tenía claro era que no podía rendirse, aunque su alma estuviera hecha pedazos. Así comenzaba la historia de una mujer que, entre lágrimas y polvo, descubriría que no estaba tan sola como pensaba. En el corazón de Oaxaca, donde las montañas parecen besar el cielo y el aire huele a tierra húmeda después de la lluvia, nació y creció María López. Su pueblo, aunque pequeño y olvidado por las autoridades, estaba lleno de vida. Las calles empedradas resonaban con las voces de los vendedores en el mercado. Chapulines bien tostados, baratos,
tlayudas calientitas, recién hechas. Cada rincón tenía un color, un aroma, una música distinta. María caminaba esas calles desde niña, con los pies descalzos y el cabello trenzado por su madre. Aprendió a moler maíz en el metate, a hacer tortillas con las manos, a cargar cubetas de agua desde el río, porque el servicio de agua potable nunca llegaba al pueblo. Desde temprano conoció el sabor de la pobreza, pero también la calidez de la comunidad. Su casa era de adobe y techo de lámina, con un solo cuarto donde dormían todos apretados, su madre, su hermano menor y ella, junto a su hijo Mateo. Cada mañana, el canto de los gallos anunciaba el inicio de una jornada de trabajo en el campo. María se levantaba antes que el sol, preparaba atole espeso y salía a sembrar maíz o a cortar hierbas que después vendería en el mercado. A pesar de la dureza de la vida, había momentos de alegría. En las fiestas patronales, el pueblo entero se vestía con sus mejores ropas bordadas y la música de banda retumbaba hasta la madrugada. María solía bailar con sus amigas bajo los faroles improvisados, riendo, aunque en el fondo supiera que al día siguiente la rutina de la pobreza volvería. El amor más grande de su vida llegó en forma de un niño, Mateo. Él era su fuerza, su motor. Desde que lo tuvo en brazos, juró hacer todo lo posible para que su hijo no conociera la misma miseria que ella. Lo veía correr descalzo en el patio de tierra, reírse mientras jugaba con un trompo de madera o perseguía mariposas amarillas. Cada risa de Mateo era para María un recordatorio de que debía luchar. Sin embargo, el pueblo estaba cambiando. Los rumores sobre la presencia de grupos criminales comenzaron a extenderse. Jóvenes eran reclutados por la fuerza y las amenazas llegaban a las familias que se negaban a colaborar. Una tarde, mientras María vendía hierbas en el mercado, escuchó a dos mujeres murmurar: «Dicen que los muchachos de la colonia ya no aparecen». «Sí, se los llevaron los del cartel, nadie dice nada porque tienen miedo». El corazón de María se estremeció. Pensó en Mateo, en su hermano menor, en los hijos de sus vecinas. El miedo se coló en su pecho como un veneno silencioso. Las oportunidades de trabajo eran casi nulas. Muchos hombres emigraban al norte, buscando empleo en Estados Unidos. Algunos volvían con algo de dinero, otros jamás regresaban. María veía partir a sus vecinos con lágrimas y esperanza en los ojos. La idea comenzó a rondar en su mente. ¿Y si ella también se iba? Una noche, mientras cenaban frijoles con tortillas, su madre la miró fijamente y dijo: «Hija, no quiero que pienses que eres menos por lo que tenemos, pero si decides irte, no será porque no te amamos aquí, sino porque queremos lo mejor para ti y para Mateo». María bajó la mirada con un nudo en la garganta. «Mamá, no quiero dejarlo», dijo acariciando el cabello de su hijo que ya dormía en su regazo. «Lo sé», respondió la mujer mayor con voz temblorosa, «pero a veces el amor también significa sacrificio». Esa conversación marcó el inicio de una decisión dolorosa pero inevitable. El pueblo que tanto amaba ya no le ofrecía seguridad ni futuro. Cada vez que veía a Mateo dormir, con sus manitas pequeñas descansando sobre el pecho, entendía que debía arriesgarlo todo por él. El amanecer siguiente, mientras el sol pintaba de dorado las montañas de Oaxaca, María sintió que su destino estaba cambiando. No sabía qué le esperaba, pero en su corazón había una certeza: debía partir, aunque le costara el alma. El día en que María decidió partir, el cielo de Oaxaca amaneció gris, como si la tierra misma presintiera su dolor. En su mochila guardó apenas lo indispensable: 2 mudas de ropa, una foto arrugada de Mateo y una pequeña cruz de madera que le había dado su madre. No había espacio para más, ni en la mochila ni en su corazón. La despedida fue silenciosa. Su madre la abrazó con fuerza, tratando de memorizar su olor, y le susurró al oído: «No olvides rezar, hija. Donde vayas, Dios irá contigo». María apenas pudo responder, con la garganta cerrada por el llanto: «Cuida de mi niño, te lo suplico». Mateo
Demasiado pequeño para entender lo que ocurría, la miró con ojos grandes y confusos. Ella lo apretó contra su pecho, aspirando el calor de su cuerpecito. «Volveré por ti, mi amor, lo juro», pensó mientras lo llenaba de besos. Al soltarlo, sintió como si le arrancaran un pedazo del alma. El primer tramo del viaje fue hacia Veracruz, donde sabía que podría unirse a un grupo de migrantes. El autobús estaba viejo, con asientos rasgados y ventanas que no cerraban del todo. María se sentó junto a la ventana, mirando cómo las montañas quedaban atrás. Cada kilómetro la alejaba de su hijo, pero también la acercaba a la posibilidad de un futuro mejor para él. En la terminal de Veracruz conoció a otros que, como ella, habían dejado todo atrás. Allí estaba don Ernesto, un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y las arrugas de la vida. Llevaba un sombrero de palma y un morral con frijoles secos y tortillas duras. Al notar la timidez de María, le dijo con una sonrisa amable: «¿Primera vez que te lanzas al norte?» Ella asintió en silencio. «No tengas miedo», agregó él. «Somos muchos en este camino. Mientras estemos juntos será más fácil». Poco después llegó Lucía, una joven madre que viajaba con su hija de apenas 4 años, llamada Sophie. La niña, con trenzas despeinadas y un muñeco de trapo en la mano, irradiaba una inocencia que contrastaba con la dureza del viaje. Lucía se sentó junto a María y le confesó: «Yo tampoco quería dejar a mi niña, pero pensé, mejor sufrir un poco ahora que verla sufrir toda la vida». María sintió que esas palabras eran un espejo de su propio corazón. Así nació un vínculo entre las tres, 2 mujeres y un hombre mayor, unidos por la misma esperanza. El camino hacia la Ciudad de México fue agotador. Caminaron largas distancias cuando no había transporte, cargando lo poco que tenían. El sol quemaba sus espaldas y la sed los hacía soñar con ríos que no encontraban. A veces algún poblador generoso les ofrecía agua o un pedazo de pan. Otras veces eran mirados con recelo, como si fueran intrusos indeseados. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un mezquite, don Ernesto compartió su historia. «Yo ya intenté cruzar hace años, pero me agarraron en el desierto. Ahora lo vuelvo a intentar porque mis nietos no tienen ni qué comer. La vida allá es dura, sí, pero aquí ya no hay nada». María escuchaba con atención, sintiendo que no estaba sola en su sufrimiento. Cada uno cargaba con su propio dolor, pero juntos se daban fuerza. Las noches eran frías y el miedo se hacía presente en cada crujido del monte. Había rumores de asaltantes que despojaban a los migrantes en el camino. Por eso se turnaban para vigilar mientras los demás dormían. María, con la cruz de madera entre las manos, rezaba en silencio: «Señor, no nos abandones, dame fuerzas para seguir». La ciudad capital los recibió con un bullicio ensordecedor. Autobuses, vendedores ambulantes, luces de neón. Para quienes venían de pueblos pequeños, aquello parecía otro mundo. Sin embargo, no podían detenerse mucho tiempo. Su destino estaba más al norte, donde comenzaban los verdaderos peligros. María, exhausta pero decidida, comprendía que este apenas era el inicio de una travesía que pondría a prueba su fe y su resistencia. El camino se extendía como una herida abierta, y ella debía atravesarla. La mañana en que María y su pequeño grupo llegaron a las vías del tren, un silencio pesado envolvía el ambiente. Solo el graznido de los zopilotes rompía la calma, como si presintieran el peligro. Allí estaba él, inmenso y aterrador, el tren de carga al que los migrantes llamaban con respeto y temor la Bestia. El metal oxidado brillaba bajo el sol y los vagones parecían interminables. Don Ernesto con gesto serio les advirtió: «Aquí es donde muchos pierden la vida. Agárrense fuerte y no se confíen». Lucía abrazó a su hija Sophie con fuerza, temblando. María, al verlas, sintió un nudo en el estómago. No había marcha atrás. Respiró hondo y se encomendó a Dios. Cuando el tren empezó a moverse lentamente, un grupo de migrantes corrió hacia los vagones. Gritos, pasos apresurados.
manos estiradas buscando apoyo. María, con el corazón desbocado, subió con la ayuda de don Ernesto, quien tiró de su brazo con firmeza. El traqueteo del tren sacudía todo su cuerpo. El viento le golpeaba el rostro, arrancándole lágrimas involuntarias. A su alrededor, decenas de migrantes se acomodaban como podían sobre los techos de metal caliente. Algunos rezaban, otros miraban el horizonte en silencio, todos compartiendo el mismo miedo. Las horas pasaban lentamente. El sol ardía en lo alto, quemando la piel sin piedad. El agua escaseaba, y la garganta de María se secaba como el desierto que cruzaban. Sophie lloraba de sed, y su madre intentaba calmarla con palabras suaves. «Ya casi, mi niña. Aguanta un poquito más». Un joven hondureño, sentado cerca, compartió con ellas lo último de su botella. «Tomen, hermanas. Aquí nadie sobrevive solo». Ese gesto de solidaridad arrancó un agradecimiento sincero de María, que sintió cómo en medio del sufrimiento también florecía la humanidad. Pero la esperanza se vio pronto ensombrecida por el horror. Al caer la tarde, un grito desgarrador interrumpió el traqueteo constante del tren. Un muchacho, apenas de 17 años, resbaló mientras intentaba moverse de un vagón a otro. Nadie pudo alcanzarlo a tiempo. Su cuerpo desapareció bajo las ruedas y un silencio helado se apoderó del grupo. María se tapó la boca para contener un grito, mientras Lucía cerraba los ojos de Sophie. Don Ernesto bajó la cabeza, murmurando una oración. El aire se llenó de un miedo espeso. Nadie dijo nada durante largo rato, pero todos sabían que aquel podía haber sido cualquiera de ellos. Al caer la noche, el frío reemplazó al calor sofocante del día. Los migrantes se acurrucaban unos contra otros, buscando calor humano para soportar el viento helado. María temblaba, recordando el rostro del joven que había caído. En su mente resonaban las palabras de su madre. «No olvides rezar, hija». Y así lo hizo, murmurando con los labios resecos: «Señor, protégeme, protégelos a todos». Las estrellas brillaban intensas sobre el tren en movimiento, como si observaran desde lo alto aquel éxodo de almas desesperadas. En ese momento, María comprendió que debía ser más fuerte que el miedo. Si flaqueaba, no solo ella caería, sino también quienes dependían de su apoyo. En medio de esa oscuridad, don Ernesto le habló en voz baja: «No dejes que lo de hoy te quiebre. Todos cargamos con pérdidas, lo importante es seguir adelante». María lo miró y asintió, con los ojos llenos de lágrimas que no quiso dejar escapar. El tren continuaba rugiendo, como si no tuviera fin. Cada kilómetro recorrido era un triunfo, pero también un recordatorio de la fragilidad de sus vidas. Entre dolor, miedo y solidaridad, los migrantes aprendían una lección cruda. Sobrevivir en La Bestia no era solo cuestión de fuerza física, sino de fe y esperanza. Esa noche, mientras intentaba dormir sobre el metal duro, María juró en silencio que nada ni nadie la detendría. Y aunque el camino aún era largo, en su corazón comenzaba a nacer una determinación que sería puesta a prueba una y otra vez. Cuando por fin descendieron de La Bestia, el paisaje ya era distinto. La tierra árida y el calor sofocante anunciaban que habían llegado al norte de México. El aire olía a polvo y gasolina, y las montañas lejanas parecían murallas naturales que resguardaban un territorio duro y desafiante. María miró a su alrededor, consciente de que cada paso los acercaba más a la frontera, pero también al peligro. El grupo caminó hasta Monterrey, una ciudad vibrante, llena de avenidas, edificios y tráfico constante. Para los migrantes, acostumbrados a pueblos pequeños o al campo, aquello era abrumador. Los sonidos de claxon, las luces de neón y la indiferencia de la multitud los hacían sentir invisibles. «Es como otro mundo», murmuró Lucía, cargando a su hija Sophie en brazos. «Sí», respondió María observando los escaparates llenos de cosas inalcanzables, «y aún así no es nuestro». Se refugiaron en una pequeña plaza donde otros migrantes descansaban. Allí se corrió la voz de que unos polleros, traficantes de personas,
Ofrecían cruce seguro hasta Estados Unidos, pero a cambio de sumas imposibles. Esa misma tarde, un hombre de mirada astuta se les acercó. Llevaba botas de piel, sombrero y un cinturón con hebilla brillante. Su sonrisa no inspiraba confianza. «Escuché que quieren llegar al otro lado. Yo puedo ayudarlos», dijo con voz suave. Don Ernesto lo miró con desconfianza. «¿Y cuánto costará esa ayuda?» «Depende del grupo, pero por cada adulto. $5,000». Las palabras cayeron como baldes de agua helada. María sintió que las piernas le temblaban. ¿De dónde sacaría esa cantidad si apenas llevaba lo justo para sobrevivir? «No tenemos esa clase de dinero», replicó Lucía estrechando a su hija. El hombre los miró con frialdad y alzó los hombros. «Entonces sigan caminando solos. Allá afuera no hay piedad». Al verlo alejarse, don Ernesto murmuró: «No confíen en gente así. Viven de aprovecharse de nuestra desesperación». La advertencia quedó grabada en la mente de María. Entendió que no todos los peligros estaban en el desierto o en la bestia. Muchos acechaban en la forma de falsas promesas. Los días siguientes fueron un ir y venir en Monterrey, buscando albergues donde pasar la noche y comidas calientes en comedores comunitarios. Los voluntarios les ofrecían sopa aguada, pan y palabras de ánimo, pero también había miradas de rechazo en la calle, como si fueran intrusos indeseados. Una noche, mientras intentaban dormir en un albergue improvisado, María escuchó la voz cansada de don Ernesto. «Miren, muchachas, yo ya estoy grande. Si me toca quedarme aquí, que así sea. Pero ustedes tienen hijos. No se rindan». María lo miró con los ojos húmedos y respondió: «No pienso rendirme, don Ernesto. Por Mateo no puedo». Al día siguiente, lograron encontrar un pequeño grupo de migrantes que también planeaba avanzar hacia la frontera. Se organizaron para viajar juntos, compartiendo gastos y vigilándose mutuamente. La solidaridad era la única arma contra el miedo. El trayecto hacia ciudades más cercanas al muro fue duro. Carreteras interminables, calor sofocante, sed que ardía en la garganta. María pensaba en su hijo a cada paso. Imaginaba su sonrisa y se repetía a sí misma: «Cada kilómetro es por él». En medio de una de esas caminatas, Sophie empezó a llorar desconsoladamente. Lucía, desesperada, intentaba calmarla. María se inclinó y le ofreció un pedacito de pan que había guardado desde el desayuno. La niña lo aceptó con ojos brillantes y por primera vez en días sonrió. Ese gesto simple fortaleció el lazo entre ellas. Al caer la noche, el grupo divisó las luces lejanas de una ciudad fronteriza. El aire olía distinto, más denso, más cargado de tensión. Allí estaba la antesala del muro, el umbral hacia lo desconocido. María, con el corazón palpitando en su pecho, comprendió que se acercaba el momento decisivo. Cada paso, cada obstáculo, la había traído hasta aquí, pero aún no sabía que la prueba más dura estaba por comenzar. La noche estaba en silencio cuando el grupo se reunió en las afueras de la ciudad fronteriza. El aire olía a polvo y hierba seca, y un viento frío soplaba desde el desierto. Un hombre delgado, con gorra y linterna apagada, se presentó como el coyote que los guiaría. Su voz era seca, cargada de prisa. «Escúchenme bien. Caminaremos en silencio, sin luces, y no se separen. Si los agarran, yo no respondo». María tragó saliva. Sentía el corazón golpeándole en el pecho. Se ajustó la mochila y miró a Lucía, que cargaba a Sophie dormida. Don Ernesto le dio una palmada en el hombro a María y le susurró: «Valor, muchacha. Lo que está al otro lado vale la pena». El grupo avanzó entre matorrales, esquivando piedras y espinas. El muro metálico se alzaba a lo lejos, iluminado por reflectores intermitentes. Cada sombra parecía un guardia, cada ruido un delator. El miedo los envolvía como un sudor frío. Cerca de la medianoche, el coyote los hizo detenerse. «Cuando yo diga, corren, no miren atrás». El momento llegó. Con una seña brusca, todos corrieron hacia una abertura en la valla, apenas visible entre los arbustos.
El sonido de pasos y respiraciones agitadas se mezclaba con el silbido del viento. María sentía que sus piernas ardían, pero no se detenía. Pensaba en Mateo, en su promesa. De pronto, un foco se encendió a lo lejos. Una voz en inglés gritó órdenes que nadie entendía. El desierto se llenó de luces que se movían veloces. ¡La migra!, gritó alguien. El caos estalló. El grupo se dispersó como aves perseguidas. Algunos corrieron hacia la oscuridad, otros cayeron al suelo intentando esconderse. María tomó la mano de Lucía y tiró de ella con fuerza. «¡No te sueltes!», le gritó entre jadeos, pero los guardias se acercaban rápido, con linternas y perros que ladraban ferozmente. El coyote desapareció entre la maleza, abandonándolos sin mirar atrás. Don Ernesto, con la respiración entrecortada, cayó de rodillas. «Sigan ustedes. Yo no puedo». «No, levántese», suplicó María, tratando de ayudarlo. Pero el sonido de pasos y órdenes gritadas en inglés los obligó a decidir en segundos. Un guardia atrapó a dos jóvenes y los esposó de inmediato. Sus gritos desgarraban el silencio. Lucía abrazó a Sophie, temblando como una hoja, mientras intentaba correr hacia una zanja cercana. María la siguió, y juntas se escondieron entre arbustos espinosos. Los perros pasaron cerca, olfateando, pero un viento repentino desvió su rastro. El desierto entero parecía contener la respiración. María, con el rostro cubierto de sudor y lágrimas, murmuraba en silencio: «Dios mío, por favor, no dejes que nos encuentren». Después de una eternidad que apenas fueron minutos, las luces se alejaron. Los gritos y ladridos se fueron apagando. Había terminado. El cruce había fracasado. Al salir de su escondite, María vio a lo lejos cómo varios migrantes eran subidos a una camioneta de la patrulla fronteriza. Entre ellos, no alcanzó a distinguir a don Ernesto. El corazón se le partió en dos. ¿Lo habrían atrapado? ¿O se había quedado perdido en la oscuridad? Lucía lloraba en silencio, abrazando a Sophie, que no entendía nada. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz rota. María no supo qué responder. El muro seguía allí, inalcanzable, cruel, como un gigante que se burlaba de ellos. El fracaso pesaba más que el cansancio, y el miedo se mezclaba con una amarga sensación de derrota. Esa madrugada, escondidas en un rincón polvoriento, María comprendió que el camino sería aún más duro de lo que imaginaba. Había perdido compañeros, había visto el rostro del miedo de cerca, pero dentro de sí, una pequeña chispa seguía ardiendo. No podía detenerse, no ahora, no mientras la voz de Mateo siguiera llamándola desde el recuerdo. El amanecer encontró a María sentada sobre la tierra reseca, con la espalda apoyada contra una roca. Sus ojos enrojecidos revelaban que no había dormido. La imagen de los migrantes capturados seguía persiguiéndola, y la ausencia de don Ernesto la atormentaba. ¿Había sido arrestado? ¿Había quedado perdido en la oscuridad del desierto? La incertidumbre dolía más que cualquier herida física. Lucía dormía con Sophie entre los brazos, agotada por el miedo y el cansancio. El silencio del desierto solo era roto por el silbido del viento y el canto lejano de un coyote. María se levantó lentamente, con el cuerpo dolorido, y caminó unos metros hasta donde la vista alcanzaba. Y allí estaba, el muro, inmenso, metálico, frío, como una cicatriz que dividía no solo tierras, sino destinos. El sol lo bañaba de un resplandor anaranjado, pero en lugar de hacerlo hermoso, lo volvía más cruel. María se acercó con pasos temblorosos y apoyó la frente contra el metal áspero. El contacto frío le arrancó un sollozo. «¿Por qué, Señor?», susurró con la voz quebrada. «He caminado tanto, he dejado a mi hijo, y aquí estoy, atrapada». Las lágrimas corrieron sin contención. Todo lo que había reprimido durante semanas estalló en ese momento. La tristeza por su hijo, la angustia por los compañeros perdidos, el miedo constante a morir o ser capturada. Se arrodilló sobre la tierra dura, hundiendo los dedos en la arena, como si buscara sostenerse de algo que no se desmoronara.
De pronto, un silencio más profundo la envolvió. Era como si el viento se hubiera detenido, como si el mundo hubiera decidido callar. María alzó la cabeza y frente a ella, apenas a unos pasos, una figura luminosa se delineó en el aire. Su corazón se detuvo. La luz no era como la de los reflectores de la frontera, ni como la de una linterna. Era cálida, suave, pero tan intensa que parecía atravesar su alma. En medio de esa claridad, distinguió un rostro sereno, unos ojos que la miraban con una compasión indescriptible. «María», dijo la voz, profunda y a la vez tierna, «no estás sola». Ella se cubrió la boca, temblando. «¿Quién eres?», balbuceó con lágrimas que ya no podía controlar. La figura se acercó un poco más. No había duda. Era Jesús. Su presencia no necesitaba explicación. Se sentía en el aire, en la piel, en el corazón. «Te he visto en cada paso», continuó, «en cada lágrima derramada, en cada oración susurrada. No te he abandonado y no lo haré». María cayó de rodillas, con el cuerpo estremecido. «Señor, no puedo más. Siento que todo se me escapa, que este muro es el final». Jesús extendió la mano, como si quisiera levantarla. «Los muros de este mundo son altos, pero los de la fe son infinitamente más fuertes. Lo que hoy ves como final, mañana será el comienzo. Confía». María sintió que el calor de esa luz la envolvía. Su miedo, su desesperación, comenzaron a disolverse como hielo bajo el sol. Un suspiro profundo salió de su pecho y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. «¿Y mi hijo?», preguntó con la voz quebrada. «¿Lo volveré a ver? Tu amor por él ya es un puente que nada puede derribar. Cada sacrificio que haces tiene sentido, y en su tiempo las promesas se cumplirán». El viento volvió a soplar suavemente, y poco a poco la luz comenzó a desvanecerse. Antes de desaparecer por completo, la voz añadió: «Levántate, María, tu camino no ha terminado». Ella permaneció de rodillas unos instantes más, con las manos apretadas contra el pecho. No sabía cómo explicarlo, pero algo dentro de ella había cambiado. La soledad se había transformado en fuerza, la tristeza en esperanza. Se levantó lentamente, mirando una vez más el muro. Ya no lo veía como un enemigo invencible, sino como una prueba que algún día lograría superar. Y con esa certeza, regresó hacia donde Lucía y Sophie dormían, sabiendo que debía ser más fuerte no solo por ella, sino también por todos los que la acompañaban en ese duro camino. El sol ya se elevaba en el horizonte cuando María regresó al pequeño claro donde Lucía y Sophie dormían. Aún podía sentir en la piel el calor de aquella luz y en el pecho la voz que la había llenado de paz. Se arrodilló junto a su amiga y la sacudió con suavidad. «Lucía, despierta». La joven abrió los ojos lentamente, con el rostro hinchado por el cansancio. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», preguntó con preocupación. María sonrió, y era una sonrisa distinta, serena, como si dentro de ella se hubiera encendido una llama. «Estoy mejor que nunca». Lucía la miró confundida. «Pero ayer estabas destrozada». María tomó aire buscando las palabras correctas. «Anoche, cuando estaba en el muro, sentí que Jesús estaba conmigo. No lo soñé, Lucía, lo vi, me habló, me dijo que no estamos solas, que debemos seguir». Lucía frunció el ceño, incrédula al principio. Sin embargo, al mirar el brillo en los ojos de María, un escalofrío recorrió su espalda. No era una locura lo que decía. Había algo real en su voz, algo que la llenó de esperanza. Sophie, despertando en brazos de su madre, preguntó con inocencia: «¿Ya vamos a casa, mamá?». Lucía la abrazó fuerte, conteniendo las lágrimas. «Sí, mi amor. Algún día iremos a un lugar mejor». María se levantó con decisión. «No podemos quedarnos aquí lamentando lo que pasó. Si seguimos llorando por lo que perdimos, nunca avanzaremos. Yo sé que es difícil, pero debemos seguir caminando». Esa determinación contagió a Lucía, que asintió con firmeza.
Juntas recogieron sus pocas pertenencias y comenzaron a buscar a los demás migrantes que habían quedado dispersos. Horas después, en un refugio improvisado cerca de la frontera, encontraron a algunos de ellos. Rostros cansados, pies vendados, ojos rojos por el llanto. Entre ellos estaba don Ernesto, sentado en un rincón, con la ropa sucia y un moretón en la frente. «¡Don Ernesto!», exclamó María, corriendo hacia él. El hombre levantó la mirada, sorprendido al verla. «Pensé que las habían agarrado», dijo con voz ronca. María lo abrazó con fuerza. «No, seguimos aquí, y no pienso rendirme». Don Ernesto suspiró, abatido. «Yo ya no sé si puedo seguir. Estoy viejo, cansado. Anoche casi me atrapan. Quizá este no sea mi destino». María lo tomó de las manos, mirándolo con firmeza. «No diga eso. Usted nos ha enseñado tanto, nos ha cuidado en el camino. ¿Cree que Dios lo trajo hasta aquí para dejarlo caer ahora? Usted puede, don Ernesto, y nosotros lo necesitamos». El hombre quedó en silencio. Esa mujer que días antes había llorado desconsolada, ahora hablaba con una fuerza que lo conmovió hasta lo más profundo. Uno de los jóvenes que también había sobrevivido, con la voz quebrada, preguntó: «¿Y qué hacemos ahora? ¿Volvemos o lo intentamos otra vez?». María no dudó. «Seguimos. No podemos rendirnos. Cada paso que hemos dado, cada sacrificio, no puede ser en vano». Sus palabras resonaron entre el grupo como un soplo de aire fresco. Los migrantes comenzaron a enderezar sus espaldas, a mirarse entre sí con una nueva chispa en los ojos. Era como si la fe de María se hubiera convertido en la fe de todos. Esa noche, reunidos alrededor de una fogata improvisada, compartieron lo poco que tenían: tortillas duras, frijoles, agua. Don Ernesto, con voz emocionada, murmuró: «Tal vez sí haya una razón para seguir. Tal vez aún haya esperanza para viejos como yo». Lucía sonrió, acariciando la cabeza de Sophie. «Si seguimos juntos, podremos lograrlo». María levantó la vista hacia el cielo estrellado. Ya no lo veía como un techo lejano e indiferente, sino como una promesa. El miedo seguía allí, pero la desesperación había cedido su lugar a la esperanza. La voz de Jesús aún resonaba en su interior: «Levántate, tu camino no ha terminado». Y María sabía que esas palabras no eran solo para ella, sino para todos. El grupo retomó el camino, guiado más por la esperanza que por la certeza. Después de varios días de andar entre carreteras polvorientas y caminos improvisados, llegaron a Ciudad Juárez, uno de los puntos más transitados por migrantes en busca de cruzar la frontera. El aire era seco y pesado, y las calles estaban llenas de murmullos en diferentes acentos: hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, todos compartiendo el mismo destino incierto. Las fachadas desgastadas y los letreros de cantinas contrastaban con la mirada cansada de quienes deambulaban en busca de refugio. María sentía que el ambiente estaba cargado de tensión. Algunos habitantes los miraban con compasión, pero otros con desdén, como si fueran una carga para la ciudad. El grupo llegó a una casa del migrante, un albergue modesto administrado por religiosos y voluntarios. Allí fueron recibidos por el padre Ignacio, un hombre de voz suave y manos arrugadas, que les ofreció sopa caliente y colchonetas en un cuarto compartido. «Aquí están seguros por ahora», dijo con serenidad. «No es mucho lo que podemos dar, pero lo compartimos con amor». Lucía, con lágrimas en los ojos, tomó la mano del sacerdote. «Gracias, padre. Usted no sabe cuánto significa esto». Mientras cenaban, escucharon las historias de otros migrantes. Una mujer salvadoreña relató cómo había perdido a su esposo en el camino. Un joven hondureño contaba que había sido deportado 2 veces, pero seguía intentando. Las voces se entrelazaban, formando un coro de sufrimientos y esperanzas compartidas. Don Ernesto, conmovido, murmuró en voz baja: «Mira nada más, todos con heridas, pero ninguno se rinde. Eso es lo que nos mantiene vivos». Al día siguiente,
María salió a recorrer las calles cercanas al albergue. Observó los murales pintados en las paredes, rostros de migrantes, frases de resistencia y fe. En un rincón, una mujer mayor ofrecía tamales a bajo costo para los recién llegados. María compró uno con las pocas monedas que tenía y lo compartió con Sophie, que sonrió con inocencia al probarlo. Sin embargo, no todo era solidaridad. Un grupo de hombres jóvenes los increpó mientras caminaban. «Regresen a su tierra», gritó uno con hostilidad. María sintió el corazón encogerse, pero no respondió. Lucía la tomó del brazo y la jaló hacia el albergue. «No vale la pena», susurró temblando. Esa noche, alrededor de una fogata improvisada en el patio del refugio, los migrantes compartieron cantos y oraciones. El padre Ignacio los animó. «Recuerden que no están solos. Dios camina con ustedes, incluso en el desierto más cruel». María escuchaba y al cerrar los ojos volvía a sentir aquella presencia luminosa junto al muro. Esa certeza la sostenía en medio de la incertidumbre. Con el paso de los días, María comenzó a ser vista por otros como un ejemplo de fuerza. Cuando alguien desfallecía, ella lo animaba. Cuando alguien lloraba, le ofrecía palabras de aliento. Una noche, una muchacha guatemalteca se le acercó y le dijo: «No sé qué tienes, pero al hablar me devuelves la esperanza». Como si ya supieras que todo va a salir bien. María sonrió con humildad. «No soy yo, es la fe la que me sostiene». En Ciudad Juárez aprendió que la frontera no solo era un límite geográfico, sino un espacio donde se cruzaban la miseria y la solidaridad, el miedo y la esperanza. Allí, entre el rechazo de algunos y la bondad de otros, entendió que su camino tenía un propósito mayor: no solo cruzar, sino dar fortaleza a quienes la rodeaban. Esa noche, mientras se acomodaba en su colchoneta y escuchaba las respiraciones de los demás migrantes, pensó en Mateo. Lo imaginó durmiendo tranquilo en brazos de su abuela, y se prometió que cada paso, cada lágrima, cada esfuerzo, eran por él. El muro seguía allí, cerca y desafiante. Pero ahora María lo veía con otros ojos. No era solo un obstáculo, era una prueba de fe, y estaba decidida a superarla junto a los suyos. El rumor de un nuevo intento comenzó a circular en la casa del migrante. Un grupo planeaba cruzar por un tramo del desierto de Sonora, menos vigilado, pero mucho más peligroso por el calor extremo y la distancia. María escuchó con atención cada detalle. Su corazón latía fuerte, entre miedo y esperanza. «Dicen que es duro, pero que si caminamos de noche podremos lograrlo», explicó un joven salvadoreño. «¿Y si nos quedamos sin agua?», preguntó Lucía con Sophie en brazos. «Si llevamos lo suficiente, resistiremos», añadió otro. María miró a su amiga con determinación. «No podemos rendirnos aquí, tenemos que intentarlo de nuevo». La preparación fue rápida: cantimploras llenas, pan duro, frijoles envueltos en servilletas y mantas ligeras para las noches frías. Don Ernesto, aunque cansado, insistió en acompañarlas. «Si me toca morir en el desierto, que sea caminando hacia adelante», dijo con una sonrisa triste. La caminata comenzó al caer la tarde. El grupo avanzaba en silencio, dejando que la luz tenue de la luna iluminara el camino. El desierto parecía infinito, un mar de arena y piedras que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. El viento traía consigo un polvo áspero que se pegaba a la piel y a los labios resecos. Al amanecer, el calor se volvió insoportable. Cada paso era una lucha contra el cansancio y la sed. María sentía que su garganta ardía y su cuerpo pedía descanso, pero la imagen de Mateo en su mente la obligaba a seguir. En un momento de descanso bajo un mezquite solitario, Sophie comenzó a llorar. «Mamá, quiero agua», sollozaba con voz débil. Lucía, con lágrimas en los ojos, le dio el último sorbo de su cantimplora. «Aquí está mi vida, solo un poquito». María observó aquella escena con el corazón desgarrado. Quiso compartir la suya, pero apenas le quedaban unas gotas. La desesperación se mezclaba con la impotencia. Fue entonces cuando don Ernesto tropezó y cayó de rodillas en la arena. Su respiración era entrecortada
y su rostro estaba pálido. «Ya no puedo. Sigan ustedes», murmuró. María se arrodilló a su lado y lo sostuvo por los hombros. «No diga eso, don Ernesto. No lo vamos a dejar». «Soy una carga», respondió él con dificultad. «Si se quedan conmigo, morirán también». Lucía intervino con la voz firme, aunque el miedo la consumía. «Aquí nadie se queda atrás. Si hemos llegado hasta aquí juntos, así seguiremos». Entre las dos lo ayudaron a ponerse de pie. Lo sostuvieron por los brazos, avanzando lentamente bajo el sol abrasador. Cada paso era un tormento, pero también una prueba de la solidaridad que los unía. Al caer la tarde, encontraron un viejo tanque de agua abandonado junto a un camino polvoriento. Estaba medio lleno, con un sabor metálico, pero fue suficiente para devolverles un poco de fuerza. Bebieron con avidez, sintiendo la vida regresar a sus cuerpos. Don Ernesto, recuperando el aliento, miró a María con gratitud. «Si no fuera por ustedes, ya estaría enterrado en esta arena». Ella le sonrió con ternura. «Todos necesitamos de alguien. Usted nos cuidó al inicio, ahora nos toca cuidarlo a usted». La noche los envolvió con su manto estrellado. El frío reemplazó al calor sofocante, y el grupo se abrazó para resistir. María levantó la vista al cielo, recordando la voz que había escuchado en el muro. «Levántate, tu camino no ha terminado». Esas palabras la sostenían ahora más que nunca. Aunque aún faltaba mucho para alcanzar su meta, esa noche comprendió que la fe y la solidaridad eran las únicas armas capaces de vencer al desierto. Y mientras Sophie se quedaba dormida en brazos de su madre, María prometió en silencio que nunca dejaría de caminar, sin importar cuántas veces la vida intentara detenerla. El grupo avanzaba por un camino solitario, iluminado apenas por la luna. El aire estaba cargado de polvo, y el silencio del desierto se rompía solo con el crujir de sus pasos. María llevaba la cruz de madera en el bolsillo, acariciándola como si de ella dependiera su vida. De pronto, unas luces aparecieron a lo lejos. No eran de la patrulla fronteriza, eran camionetas que se acercaban levantando una nube de arena. El rugido de los motores hizo que todos se detuvieran con el corazón en la garganta. «No me gusta esto», murmuró don Ernesto, apretando los puños. Las camionetas se detuvieron bruscamente, y de ellas bajaron varios hombres armados. Llevaban el rostro cubierto con pañuelos y las miradas duras. Uno de ellos, el que parecía líder, se acercó despacio y sonrió con cinismo. «Mírenlos nada más, carne fresca para vender», dijo observando a las mujeres y a Sophie con un brillo oscuro en los ojos. Lucía abrazó a su hija con desesperación. «Por favor, déjenos en paz», suplicó temblando. El hombre soltó una carcajada áspera. «Aquí nadie pide favores. Ustedes no son personas, son mercancía». El grupo entero se estremeció. María sintió cómo la rabia y el miedo se mezclaban dentro de ella, pero dio un paso al frente. «No somos mercancía», dijo con voz firme, aunque el temblor en sus manos la traicionaba. «Somos hijos de Dios, y Él no nos abandonará». Los hombres rieron burlonamente. Uno de ellos levantó el arma y apuntó hacia el cielo. «A ver si tu Dios baja a salvarte», dijo disparando al aire. El estruendo retumbó en el desierto, y Sophie gritó, escondiendo el rostro en el pecho de su madre. María cerró los ojos por un instante y rezó en silencio. Recordó la voz que escuchó en el muro. «No estás sola». Con esa fuerza invisible en su interior, volvió a mirar al líder a los ojos. «No tenemos nada que darles, ni dinero, ni cuerpos, ni dignidad. Si nos quieren matar, háganlo. Pero sepan que algún día tendrán que responder por lo que hacen». El silencio se hizo espeso. Los hombres no esperaban resistencia, menos aún de una mujer. El líder la miró con una mezcla de desprecio e incomodidad. Estaba a punto de responder cuando el sonido de sirenas cortó la tensión. A lo lejos se acercaba una patrulla mexicana. Los hombres del cartel se agitaron. «¡Vámonos!», gritó uno de ellos. En segundos, subieron a las camionetas y desaparecieron levantando polvo. El grupo quedó paralizado,
respirando con dificultad. La patrulla llegó poco después. 2 oficiales bajaron con linternas y armas, desconfiados. «¿Qué hacen aquí a estas horas?», preguntó uno de ellos con severidad. Don Ernesto, jadeando, explicó: «Solo somos migrantes. Ellos nos iban a secuestrar». Los policías intercambiaron una mirada. Uno suspiró y dijo: «Tuvieron suerte. Esa gente no perdona». Les dieron indicaciones para llegar a un camino más seguro, pero no ofrecieron más ayuda. Cuando las luces de la patrulla desaparecieron, el grupo quedó nuevamente en la penumbra. Lucía se dejó caer de rodillas abrazando a Sophie. «Dios mío, pensé que todo había terminado». María se inclinó y la sostuvo con ternura. «No terminó porque no estamos solos. Él está con nosotros, incluso cuando todo parece perdido». Don Ernesto, con voz temblorosa, la miró con gratitud. «Si no hubieras hablado, quién sabe qué hubiera pasado. Tu fe nos salvó esta noche». María bajó la vista, consciente de que no había sido solo valor humano lo que la sostuvo. Era algo más grande, una fuerza que la guiaba paso a paso. Mientras retomaban la caminata bajo el cielo estrellado, supieron que el peligro no había terminado, pero también comprendieron que la fe compartida podía ser más fuerte que cualquier amenaza. Y esa certeza los mantuvo en pie cuando la oscuridad parecía devorarlo todo. El cruce definitivo comenzó en silencio, cuando la noche envolvía el desierto con su manto oscuro. El grupo había logrado llegar hasta un punto donde las montañas parecían perderse en la inmensidad. Frente a ellos se extendía el desierto de Arizona, un territorio implacable que había visto morir a tantos antes que ellos. María respiró hondo. El aire era seco y áspero, y la luna iluminaba la arena como un espejo helado. «Aquí empieza lo más duro», susurró don Ernesto, apoyándose en un bastón improvisado. «Prepárense, porque cada paso será una batalla». Avanzaron en fila, guiados por un coyote distinto al anterior, un hombre callado que apenas hablaba. El silencio era roto solo por el crujido de las botas y el jadeo de quienes cargaban mochilas pesadas. Sophie iba dormida en brazos de Lucía, que caminaba con esfuerzo pero sin detenerse. Con el amanecer, el calor comenzó a aplastarlos. El sol caía como fuego directo sobre la piel y la arena ardía bajo los pies. El agua, que parecía suficiente al inicio, pronto se convirtió en un tesoro que se acababa con rapidez. «Tengo la garganta hecha ceniza», murmuró un joven, cayendo de rodillas. María se inclinó para ayudarlo, pero apenas pudo darle un sorbo de su cantimplora. Ella misma estaba seca, con los labios partidos y la lengua pegada al paladar. Al caer la tarde, el cansancio era insoportable. Don Ernesto se desplomó bajo la sombra escasa de un cactus. «Sigan ustedes. No me queda fuerza», dijo con voz apagada. María se arrodilló a su lado sujetándole la mano. «No. Todos vamos juntos. No voy a dejarlo». El anciano la miró con los ojos vidriosos. «¿De dónde sacas tanta fe, muchacha?». María respiró profundo, recordando la noche en el muro, «porque sé que no caminamos solos. Él está con nosotros». En ese momento, una ráfaga de viento recorrió el desierto, levantando arena como un velo. María cerró los ojos, y en medio de la penumbra del cansancio, volvió a sentir aquella presencia. Una luz cálida la envolvió, no visible para los demás, pero tan real que la llenó de fuerzas. Escuchó una voz suave en su interior. «No temas. Cada paso tuyo es también mío. No caerás». Abrió los ojos con lágrimas, mirando a los demás. «Vamos a lograrlo», dijo con firmeza. «Sigan caminando». El grupo se levantó como si esa certeza les hubiera devuelto el aliento. Caminaron toda la noche, sosteniéndose unos a otros, compartiendo lo poco que quedaba de agua. El desierto no daba tregua. Vieron serpientes cruzar su camino y escucharon el ulular lejano de los coyotes. La arena se pegaba a la piel sudada, y las ampollas en los pies ardían con cada paso. Sophie lloraba débilmente, y Lucía la acunaba, susurrándole oraciones. En una de las madrugadas, el hambre los hizo detenerse. No tenían más que un pedazo de tortilla endurecida.
María la partió en trozos y la repartió entre todos. Nadie quedó saciado, pero la solidaridad les dio un nuevo impulso. Don Ernesto, agotado pero aún en pie, murmuró: «Si salimos vivos de este infierno será por esa fe que cargas, María. Yo ya no creía en nada, pero ahora siento que alguien nos acompaña». Ella no respondió, solo apretó la cruz de madera en su bolsillo y levantó la vista al cielo. Las estrellas titilaban como promesas lejanas. El amanecer trajo consigo un horizonte distinto. A lo lejos se dibujaban colinas que anunciaban el final del desierto. No era todavía la libertad, pero sí un paso más hacia ella. Con los pies sangrando y el cuerpo exhausto, María sonrió. Habían sobrevivido a lo que parecía imposible. El desierto de Arizona no los había vencido. El amanecer trajo consigo un silencio distinto. El grupo, con el cuerpo agotado y los pies en carne viva, cruzó una colina arenosa y descendió hacia un terreno más firme. El guía, que apenas hablaba, se detuvo, levantó la mano y dijo en voz baja: «Ya están del otro lado. Bienvenidos a Estados Unidos». Por un instante, nadie dijo nada. Las palabras parecían demasiado grandes para creerlas. María miró alrededor. El paisaje no difería mucho del que habían dejado atrás. El mismo sol ardiente, la misma arena infinita. Pero había algo en el aire, una sensación extraña de alivio mezclado con miedo. Lucía abrazó a Sophie con fuerza. «¿De verdad lo logramos?», preguntó incrédula. María asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, amiga. Estamos aquí, aunque aún no estamos a salvo». El guía señaló hacia unas montañas. «Allá hay una iglesia que ayuda a los migrantes. Sigan ese camino y podrán descansar. Yo no voy más lejos». Se despidió sin más, perdiéndose en el desierto. El grupo continuó, tambaleándose por el cansancio, hasta encontrar una pequeña construcción blanca con una cruz en el techo. Desde la puerta salió un hombre de mediana edad, con barba canosa y mirada bondadosa. «Bienvenidos, hijos», dijo en inglés, y luego repitió en español con acento marcado: «Aquí hay agua y pan para ustedes». Era un pastor protestante que, junto con un grupo de voluntarios, ofrecía refugio temporal a los migrantes recién llegados. Les dieron agua fresca, ropa limpia y un lugar donde dormir. María bebió con avidez, sintiendo cómo la vida volvía a su cuerpo. «Gracias, Señor», murmuró entre lágrimas. «Pensé que no lo lograríamos». Durante la noche, en aquel refugio improvisado, los migrantes compartieron sus historias. Algunos planeaban seguir hacia ciudades grandes, donde tenían familiares. Otros no sabían a dónde ir, pero estaban seguros de que no regresarían. El pastor se acercó a María y le entregó una manta para Sophie. «Tu fe te ha traído hasta aquí», le dijo. «No la pierdas, porque lo más difícil comienza ahora». Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Los días siguientes fueron de incertidumbre. El grupo debía ser cauteloso. La patrulla fronteriza rondaba constantemente, y ser descubiertos significaba deportación inmediata. María y Lucía se movían de un refugio a otro, siguiendo las indicaciones de voluntarios solidarios. Dormían en pisos fríos, en iglesias o en bodegas improvisadas, siempre con la tensión de ser descubiertas. A pesar del miedo, había también esperanza. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar un comedor comunitario, María habló con un voluntario mexicano que vivía en Arizona desde hacía años. «Cuando crucé pensé que lo más duro había pasado», le confesó. «Pero aquí también hay batallas». «¿Y cómo hiciste para sobrevivir?», preguntó María ansiosa. El hombre sonrió con tristeza. «Con trabajo duro, paciencia y rezando todos los días para no perder la fe». Esas palabras la fortalecieron. Comprendió que la lucha no terminaba al pisar suelo estadounidense, sino que apenas comenzaba. Una noche, mientras el grupo descansaba en silencio, Sophie se acercó a María y le dijo con su vocecita dulce: «Tía María, ¿aquí ya estamos en el cielo?». Ella la abrazó conmovida. «No, mi amor, pero estamos más cerca de un lugar seguro». El cansancio acumulado, la incertidumbre y el miedo seguían presentes,
pero algo en el corazón de María había cambiado. Ya no era solo la mujer que lloraba desesperada al pie del muro. Ahora era una sobreviviente, una guía para los demás, alguien que llevaba dentro la certeza de que su camino tenía un propósito. Mientras miraba el cielo estrellado desde aquel refugio en Arizona, pensó en Mateo. Imaginó su sonrisa y sus manitas, y se prometió que un día lo traería consigo. No sabía cuánto tiempo tardaría, ni qué pruebas tendría que enfrentar aún, pero estaba segura de algo. No había llegado hasta allí para rendirse. Los días en Estados Unidos comenzaron con la misma mezcla de miedo y esperanza que había acompañado a María desde Oaxaca. En aquel país extraño, todo parecía enorme. Las calles interminables, los supermercados llenos de comida que ella no podía comprar, los anuncios en inglés que no comprendía. El contraste entre la abundancia y su pobreza la hacía sentir pequeña, pero no derrotada. Con ayuda del pastor, María encontró trabajo limpiando casas en un barrio acomodado. Era agotador. Largas horas de rodillas fregando pisos brillantes, recogiendo juguetes de niños que tenían todo lo que Mateo no, y escuchando conversaciones en un idioma que aún le era ajeno. Pero cada dólar que ganaba lo guardaba con un objetivo claro: enviar dinero a Oaxaca para que su hijo estudiara. La primera vez que logró mandar dinero, su madre le respondió con una carta escrita con letra temblorosa. Mateo recibió zapatos nuevos para la escuela. Sonríe todo el día diciendo que su mamá se los compró. Al leer esas palabras, María rompió en llanto. Ese pequeño logro le dio la certeza de que el sacrificio valía la pena. Lucía también consiguió empleo, cuidando ancianos. Las dos mujeres se apoyaban mutuamente, compartiendo gastos y cuidando juntas de Sophie cuando una debía trabajar. Don Ernesto, con salud frágil, consiguió tareas sencillas en un taller. Aunque sus fuerzas eran limitadas, decía con orgullo: «Prefiero morir ganándome el pan que quedarme cruzado de brazos». Sin embargo, la vida en Estados Unidos no era fácil. Muchos los miraban con desprecio, algunos los insultaban en la calle. Una tarde, mientras regresaban del trabajo, un hombre les gritó desde su camioneta: «Ilegales, váyanse a su país». Lucía se estremeció, abrazando a su hija, pero María sostuvo la mirada firme. Sabía que no podían dejar que el odio los quebrara. En los momentos de mayor cansancio, María encontraba consuelo en la iglesia local. Allí conoció a otros migrantes que compartían sus luchas y sueños. Durante las reuniones, algunos contaban cómo habían perdido familiares en el desierto. Otros hablaban de los años que llevaban trabajando en silencio, enviando cada centavo a sus familias. Ese ambiente de comunidad le recordaba a su pueblo y le daba fuerzas para seguir. Una tarde, una joven guatemalteca llamada Rosa le confesó entre lágrimas: «Estoy cansada, María. No sé si valdrá la pena tanto sacrificio». María la tomó de las manos y le respondió con serenidad: «Sí vale la pena. No por nosotros, sino por los que dejamos atrás. Ellos son la razón de cada paso». Sus palabras comenzaron a resonar entre los migrantes. Poco a poco, sin proponérselo, María se convirtió en una voz de aliento. Algunos la buscaban para pedir consejo, otros simplemente para escucharla. Ella nunca se consideró líder, pero su fe y su firmeza inspiraban. Mientras tanto, Mateo crecía en Oaxaca. En cada carta contaba sus avances en la escuela, dibujaba flores y montañas para su madre, y siempre terminaba con las mismas palabras: «Te extraño, mamá». Cada vez que María leía esas frases, sentía el corazón desgarrarse, pero también una llama de esperanza. Un día volverían a estar juntos. El tiempo pasaba, y aunque las dificultades eran constantes, María aprendió a adaptarse. Descubrió que el dolor podía transformarse en fuerza, y que incluso en tierras ajenas era posible construir un camino. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, salió al patio del pequeño apartamento que compartía con Lucía y don Ernesto. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Apretó la cruz de madera que aún llevaba consigo desde Oaxaca y murmuró: «Gracias, Señor. No me has dejado sola.
Sabía que todavía quedaban batallas por enfrentar, pero también entendía que ya no era la mujer que había llorado desamparada en el muro. Ahora era alguien distinta, una madre que había aprendido a resistir, una migrante que se negaba a ser vencida, una mujer que llevaba en el alma la certeza de que la fe podía transformar la vida. El tiempo había pasado, y aunque las cicatrices del camino seguían vivas en su memoria, María se había convertido en una mujer distinta. En cada paso que daba por las calles de Arizona, con su uniforme de trabajo y su mirada serena, llevaba consigo no solo el recuerdo de su hijo, sino también la fuerza de todo lo que había vivido. Una tarde, después de limpiar una casa enorme y silenciosa, salió al jardín y levantó la vista al cielo despejado. El aire olía a pino, tan distinto al de Oaxaca, pero las estrellas brillaban igual. Sonrió con nostalgia. Apretó la cruz de madera en su bolsillo, aquella que su madre le había dado antes de partir, y recordó la noche frente al muro. Jesús estuvo conmigo, pensó con certeza. No era una ilusión ni un sueño. Aquella voz había transformado su vida para siempre. En la pequeña iglesia a la que asistía cada domingo, los migrantes la buscaban como ejemplo. No porque tuviera riquezas o papeles legales, sino porque irradiaba algo que pocos conservaban después del desierto: esperanza. Una joven hondureña le dijo un día: «María, yo estaba a punto de regresar, pero tus palabras me dieron fuerza. Tú nos recuerdas que no estamos solos». María la abrazó con ternura. «No soy yo, hermana. Es la fe la que nos levanta cuando ya no podemos más». Las cartas de Mateo seguían llegando. En una de ellas el niño le escribió: «Mamá, cuando sea grande quiero ser fuerte como tú. Abuela me dice que rezas todas las noches por mí, y yo también lo hago por ti». Esas palabras eran para María un bálsamo. Aunque la distancia dolía, sabía que cada sacrificio estaba sembrando un futuro para su hijo. Don Ernesto, con salud debilitada, pasaba sus días ayudando en la iglesia, enseñando a los niños a leer. Lucía trabajaba sin descanso, y Sophie crecía rodeada de ese espíritu de comunidad que habían construido. Juntos formaban una familia improvisada, unida no por la sangre, sino por la fe compartida en medio de la adversidad. En una reunión, el pastor les dijo: «Ustedes cruzaron fronteras que muchos nunca se atreverían a enfrentar. Pero recuerden, la frontera más difícil no está en la tierra, sino en el corazón, y ustedes la han cruzado con amor». María guardó esas palabras como un recordatorio de que su historia no era solo suya. Representaba la de miles que, como ella, habían dejado todo atrás para buscar una vida digna. Una noche, sentada en el pequeño balcón de su apartamento, escribió en un cuaderno: «No crucé solo un muro, crucé el miedo. No crucé solo un desierto, crucé mi propia desesperanza. Y descubrí que cuando parece que no queda nada, Dios siempre aparece». Su mirada se llenó de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de gratitud. La mujer que había llorado desamparada frente al muro ahora era una voz de aliento, una madre que había encontrado en la fe la fuerza para seguir. Querido amigo que escuchas esta historia, recuerda lo mismo. No importa cuán alto sea el muro que enfrentas, ni cuán árido el desierto que caminas, siempre hay una fuerza más grande que sostiene tus pasos cuando crees que no puedes más. Antes de terminar, quiero invitarte a suscribirte al canal para seguir escuchando relatos como este, historias que tocan el corazón y nos recuerdan que incluso en la oscuridad, la fe puede encender la luz. Y no olvides hacer clic en el video sugerido en la pantalla para continuar con otra narración que te conmoverá y te inspirará. Porque cada historia tiene una lección, y la tuya también puede transformarse en un legado.